Nuestra federación, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, que agrupa a más de 100.000 trabajadores en todo el país y representa al sindicato de la alimentación de Virasoro, un sindicato que fue intervenido, sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados, torturados, hay compañeros desaparecidos, junto a trabajadores y miembros de la conducción del gremio de FATRE en ese momento, de trabajadores rurales. Y creemos que compartimos el criterio del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que hubo una clara persecución a las trabajadoras y trabajadores en ese momento, organizados en el sindicato que, como decimos, fue intervenido, sus dirigentes, el secretario general y el tesorero fueron encarcelados, torturados, sus testimonios están en la causa. Así que creemos que de una vez por todas se tiene que determinar la responsabilidad civil de los sectores empresarios que claramente se beneficiaron con esta situación, porque al desmembrar la estructura sindical, los trabajadores y los trabajadores se quedaron sin ningún tipo de representación. Y esto fue uno de los objetivos muy claros del golpe cívico-militar del año 76, que fue destruir las organizaciones populares y entre esas organizaciones las organizaciones sindicales, para que evidentemente los sectores empresarios más poderosos tuvieran ya eliminados los derechos, el derecho de reunión, el derecho de huelga, y más de 27 derechos de la ley de contrato de trabajo, las empresas pudieran hacer lo que quisieran. Y en ese marco, inclusive, una de las primeras medidas de la dictadura militar fue la liberación total de los precios en nuestro país y el congelamiento de los salarios. Todo esto configura un panorama donde evidentemente las empresas eran las grandes beneficiarias de este golpe militar, ¿no? ¿Usted piensa que todavía sigue teniendo protección por parte del Estado de estas empresas y por qué esta empresa? No, yo creo que el Estado no, el Estado ha demostrado claramente a nivel nacional y particularmente con este gobierno que hoy encabeza el doctor Fernández, ha demostrado la voluntad de profundizar la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, así que en ese sentido no creemos que haya protección del Estado. Puede haber algún tipo de protecciones locales, eso no, pero nosotros estamos confiados en la justicia y vamos a seguir reclamando, si es necesario ante la justicia, que se busque la verdad, que se haga justicia y que evidentemente se determine la responsabilidad de estos grupos empresarios, que no solamente en esta localidad, está la causa de Mercedes-Benz, la causa de Ford, donde las empresas se demostró claramente el involucramiento de las empresas en la represión ilegal, ¿no? ¿Tienes esperanza de cómo va a continuar esto? Sí, por eso estamos aquí. Si no tuviéramos esperanza no estaríamos aquí, estamos con la plena... primero creemos que es nuestro deber, es nuestro convencimiento, y así lo ha determinado el Consejo Directivo de toda nuestra federación, pero fundamentalmente estamos convencidos que no hay que claudicar nunca en la búsqueda de la verdad y la justicia. Mira, consiste en una presentación que hizo la Federación de la Industria de la Alimentación a través del doctor Morcillo, con el patrocinio mío y de mi hijo, el doctor Olivera Mancilla. Una presentación como querellante conjunto, como sujeto querellante por 6 víctimas que eran trabajadores del establecimiento Las Marías en Virasoro. Es una querella instaurada en contra del presidente del establecimiento Las Marías, el señor Adolfo Navajas Artaza, un empresario muy importante, sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Y corresponde obviamente a las detenciones ilegales, arbitrarias, o sea, secuestro, podemos llamarlo tranquilamente, que ocurrieron en los meses de marzo y abril del año 76. Estas personas, 6 personas que estuvieron detenidas en distintos lugares del país y fueron liberadas a fines de los años 80, 81, previamente obviamente ser torturadas de distintas maneras, y en el caso particular de nosotros acá en la jurisdicción de Paso de los Libres estuvieron detenidos en el predio de Gendarmería Nacional, bueno, donde fueron llevados, que esto hay relatos en la causa, esto para que se entienda, tiene un correlato en una causa anterior, que es una condena que el Tribunal Oral Criminal de Corrientes estableció una condena en una causa de Yamil Reston, Juan Carlos Saco y Héctor Torres Queirel, donde hay testimonios de estas personas, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, por ejemplo, que estuvieron detenidos acá, y ellos relatan que en el año 79 ellos fueron sacados de acá del lugar y llevados a un lugar que, por la descripción que dan ellos, por los minutos que demoraron en trasladarse y llegar a ese lugar, por la descripción física, que escuchaban ruidos de agua, que era perfectamente el río, el viento que soplaba, que le daba a ellos la símbolo de pertenencia, digamos que era un lugar abierto, un campo,
y los mugidos de vaca, por ejemplo, nosotros sin lugar a duda creemos que ese lugar era el establecimiento rural La Polaca, que nosotros tenemos ceñido en una causa que fue un lugar, un centro clandestino de detención, tortura y posible exterminio de personas. Entonces es muy importante esta causa, cómo se va a realizar, digamos, el trámite de esto, que ya viene del 2019 con un requerimiento del Ministerio Público. Entonces la tramitación es fundamental ahora que tenemos la posibilidad de que un gremio en representación de sus asociados se presente como parte legitimada para impulsar este proceso junto con el Ministerio Público. ¿Por qué están impulsando nuevamente y cree que hubo un parte de dilación por parte del Estado provincial con este tipo de causas? A nivel nacional se siguió con estas causas, pero a nivel provincial, ¿qué sucedió? El tema es que ahora se vuelve a impulsar en esto porque justamente en la causa anterior ya estuvo imputado Adolfo Navajas Artaza, pero ocurrió algo muy excepcional, muy raro. Obviamente nosotros quizás le atribuimos al enorme poder económico que tiene Adolfo Navajas Artaza y obviamente sus vínculos, ¿no? O sea, él fue senador provincial en la época de la dictadura, fue gobernador de facto durante los años 69 al 73, ministro de Desarrollo Social en el año 82-83, en la época de la presidencia de Viñones. Entonces él ya estuvo imputado por el tema de las desapariciones, que hasta hoy en día siguen desaparecidos los obreros de la FATRE, Neri Pérez y Marcelo Peralta, y extrañamente en un fallo con un juez subrogante le fue dictado un sobreseimiento anticipado, una figura muy rara que se utiliza muy poco, si bien están en los libros, en la doctrina del derecho procesal penal en la Argentina, pero no se usa porque es un delito en el cual es una situación en la cual se resuelve sin escucharlo al imputado en audiencia. O sea que es, no sé, esto yo no sé cómo decirte, será un caso en 1 millón, capaz que en 10 millones, ¿no? O sea, es muy poco usual. Llama la atención que justo en una causa donde hay una persona con tanto poder como este señor, se haya utilizado esa figura que no se usa. Bueno, obviamente fallo de primera instancia, el agente fiscal en una muy buena apelación, en su momento el doctor Benito Pon, hace una apelación, el expediente se va a la Cámara, al legajo, y en la Cámara, por un procedimiento que inquisitivo, ¿no es cierto?, vetusto, que es el trámite del sostenimiento que el fiscal general debe hacer a las apelaciones que hacen sus fiscales inferiores, el fiscal de Cámara no apela al fiscal general. No apela, entonces queda firme el fallo de primera instancia dictado en favor de Navajas Artaza. Con lo cual, ustedes saben, por el principio del non bis in idem, o sea, ninguna persona puede ser perseguida y juzgada 2 veces por el mismo hecho, no se pudo avanzar en las desapariciones de Neri Pérez y Marcelo Peralta. Ahora, esta causa que es otro enfoque, si bien la misma época, los mismos contextos, los mismos hechos, pero es con respecto a las víctimas que no han sido desaparecidas, que estuvieron detenidas y que siguen vivas. Bueno, alguno, Marcelo Acuña, tengo entendido que falleció, Ramón Aguirre también, pero es por ese hecho de los secuestros y detenciones arbitrarias, tortura, que se llevó a cabo en esa época. Y obviamente que es imposible soslayar, ¿no es cierto?, la actuación de Adolfo Navajas Artaza, porque todo se desarrolló adentro del predio de Las Marías. Y con el enorme poder y los vínculos que tenía él, era imposible que no haya tenido el dominio de la acción en ese momento como para poder evitar que sus empleados, que casualidad eran los sindicalistas de los gremios y que le estaban haciendo mucho perjuicio a la empresa porque estaban reclamando mayores derechos a ese prácticamente trabajo esclavo que tenían adentro del establecimiento, y lo habían logrado. Entonces que justamente desaparezcan o llevan preso esas personas que peleaban por los derechos de sus colegas trabajadores. Presentada esta causa, ¿cómo continúa el proceso judicial? Y ahora tenemos que esperar que el juez provea la actuación nuestra, a ver si nos da participación, y una vez que nos dé participación, el próximo paso, entiendo, salvo que él entienda como unas medidas para mejor proveer, hacer algunos actos procesales, pero me parece que el próximo paso ineludible es citarlo a indagatoria por el artículo 294 al imputado, en este caso Navajas Artaza. Veremos, tengo entendido que una persona de mucha edad, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero el próximo paso concreto sería ese, y el que una vez que nosotros estemos tomado, digamos, ¿no es cierto?, como parte en el proceso, vamos a insistir en ese acto que se lleva a cabo, por supuesto.